Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. El día de hoy veremos un tema correspondiente a la asignatura Ciencias Naturales. Hoy, 29 de julio, estamos en la semana número 9 y veremos el siguiente tema: recursos naturales renovables de la localidad. Empezaremos con el glosario. Tenemos que primero saber el significado de estos dos términos para poder entender toda la clase. Tenemos extinción, desaparición definitiva de una especie viviente, sea por procesos naturales o por acción humana. Polinización, proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre en el que ha sido generado hasta que llega al pistilo en el que germinará. Este proceso da lugar a la fecundación y a la formación de semillas para luego transformarse en un fruto. La flora como recurso renovable. Vivimos rodeados de plantas, las que podemos ver en parques, avenidas, bosques, campos. En cualquier lugar a nuestro alrededor podemos observar de la flora que nos rodea, ¿verdad? De esas plantas, diversos tipos de plantas. Sus principales usos son participar en el ciclo del agua al atraer las lluvias. Es por eso que en la Amazonía llueve muy a menudo, por su abundante flora. Producir oxígeno. Sabemos que las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno, ¿verdad? Refrescar y con ello regular el clima, ese clima tan cálido que nosotros tenemos gracias a las plantas. Proveer refugio y alimento para los animales. Ahí tenemos. Brindar medicinas, fibras, materiales de construcción y alimento para el ser humano, ¿verdad? Diversidades de cosas que nos ofrece la flora, todas estas plantas. Retener el polvo del ambiente, capturar gases perjudiciales, ser una barrera contra el ruido y vientos. Sabemos que las plantas absorben dióxido de carbono, ¿verdad? Todos esos gases perjudiciales que nos hacen daño a nuestra salud, las plantas purifican, ¿verdad? Absorbiendo dióxido de carbono y expulsando oxígeno limpio para nuestros pulmones. La fauna como recurso renovable. Todos los seres vivos son importantes, desde los más pequeñitos como las lombrices de tierra hasta los más grandes como una ballena. Si alguno se extingue, el equilibrio natural se rompe, ¿verdad? Los animales son muy importantes. Los animales son importantes. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues porque forman parte de la cadena alimenticia, consumen vegetales u otros animales y con ello controlan el tamaño de la población de las plantas. Ahí observamos el ciclo alimenticio, el cual permite tener un equilibrio entre los seres vivos. También los animales ayudan a dispersar las semillas y polinizan las plantas con flores, como podemos observar. Proveen de alimentos y fibras para el ser humano. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la vaca que nos da queso, nos da leche. También de la vaca podemos obtener cuero, la mantequilla, la carne, ¿verdad? Diferentes tipos de alimentos y fibras para el uso y consumo del ser humano. También remueven el suelo, provocando la migración de elementos entre unos estratos y otros. Tenemos que ser conscientes que el uso irracional de la fauna está sobrepasando la capacidad de regeneración de la naturaleza. La cacería indiscriminada, la destrucción del hábitat y la contaminación están convirtiendo a la fauna en un recurso no renovable. La ausencia de animales en un lugar provoca desequilibrio y pone en riesgo la existencia de la naturaleza y del ser humano.
El aire, un recurso indispensable. Si bien sabemos se puede sobrevivir sin alimentos algunos días, pero ¿ustedes creen que se pueda vivir sin aire? Pues no, ¿verdad? No duraríamos ni 3 minutos sin aire. El aire tiene diversas funciones, como las que vamos a ver a continuación. Mantiene una temperatura adecuada en la tierra para permitir la vida, ¿verdad? Provee de oxígeno para la respiración de los seres vivos, ¿verdad? De los animales y de los seres humanos. Contiene un gas llamado dióxido de carbono que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis. Ahí tenemos el proceso de la fotosíntesis. Absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno las plantas. Es el medio de transporte de muchas semillas y polen de las plantas. Genera energía eléctrica en los parques eólicos, ahí podemos observar. Permite la práctica de algunos deportes como el velerismo. El agua, un recurso limitado. Esta es un recurso renovable limitado. Solo un pequeño porcentaje en el planeta, es decir, el 2,5%, es dulce y apta para el consumo humano. Un ejemplo, las ciudades ecuatorianas obtienen el agua dulce que se originan en los glaciares de las montañas. Pero por la contaminación del ambiente se da un aumento de temperatura del planeta y el hielo de las montañas empieza a desaparecer. El agua dulce es un recurso que puede llegar a agotarse. Por eso se dice que es un recurso limitado, que tiene su límite, se puede llegar a agotar. El suelo, un recurso finito. ¿Qué sucede si el ser humano no permite que el suelo se recupere? Pues muchas cosas malas, como observamos en esa imagen. Podemos dañar nuestro suelo y quedar sin utilidad para cosechar, sembrar, para cualquier tipo de actividad que dependa del suelo, ¿verdad? Hasta incluso dañar el hábitat de distintos tipos de animales. La sobreexplotación del suelo impide que se recupere. La pérdida y degradación es irreversible y convierte al suelo en un recurso finito. Pese a ser un recurso natural valioso, no se lo protege debidamente. El suelo es un recurso importante porque del suelo depende la existencia de la flora, de los animales que viven sobre o en el interior del suelo. Es la base para la producción de alimentos y combustibles. Contiene minerales y rocas útiles para el ser humano. Ya vimos que mediante la explotación del suelo se obtienen diversos tipos de utilidades. Tenemos un ejemplo de ello, la agricultura, que se basa en el cultivo y siembra de vegetales, diferentes tipos de plantas. También los animales que se alimentan de las plantas, ¿verdad? Los diferentes tipos de minerales y rocas útiles que encontramos y que son de necesidad y consumo para el ser humano. Por ello, debemos cuidar nuestro ambiente, preservar la naturaleza, toda esa naturaleza que nos rodea, nuestra flora y fauna. Hay diferentes formas en las que podemos dejar nuestra huella y no de una mala manera, sino haciendo una acción buena por nuestro ambiente.